Hola, esta es la segunda parte de la lección número 69 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo escalonar una matriz haciendo uso de la construcción que presenta la demostración de un teorema que dice que cualquier matriz es equivalente a una matriz escalonada. Y ya habíamos llegado finalmente a esta matriz y estábamos verificando que efectivamente estaba escalonada. Y ahí terminó el video, pero antes de volver a decir y verificar que efectivamente esa es una matriz escalonada, vamos a ver el paso anterior, que a la cual habíamos llegado, ¿verdad? Trayendo, ¿verdad?, la transformación de la matriz original para escalonarla finalmente. Bueno, fíjense que ya habíamos visto, ¿verdad?, que el primer elemento no cero de la primera fila estaba aquí, en la primera columna de nuestra matriz. El primer elemento no cero de la segunda fila está aquí, una columna más a la derecha, en la segunda, que aquella columna en la que se encontraba el primer elemento no cero de la fila anterior, ¿verdad? Y el primer elemento no cero de la tercera fila, fíjense que está en la tercera columna, una columna más a la derecha que la columna en la que se encuentra el primer elemento no cero de la segunda fila, ¿verdad? Bueno, pues una vez tenemos esto aquí, ¿verdad? Recuerden que hacemos lo mismo, ahora repetimos el proceso, ¿verdad? Nos fijamos en este último primer elemento no cero, en esta tercera fila, a ver cómo se comportan los elementos que están debajo de él. Si eran cero, pues se acabó. Si no son ceros, como ocurre en este caso, que este elemento que aparece en la cuarta fila, debajo de ese 3 no es cero, pues no sé, hay que convertir ese elemento cero en cero usando precisamente este primer elemento no cero de la fila anterior, de la tercera fila, ¿verdad? Porque fíjense que analizamos que si usábamos la segunda fila o sea, usábamos la primera fila, se nos dañaban estos ceros que ya teníamos ahí y que son importantes porque yo quiero que todos estos elementos sean ceros hasta llegar al primer elemento no cero de esa fila que debe estar más a la derecha que la columna en la que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior. Bueno, pues entonces definitivamente para yo convertir este negativo 9 en cero, ¿verdad?, usando este 3 que aparece en la fila anterior, en la fila 3, yo tendría que hacer eso, sustituir la fila 4 por ella, ¿verdad?, por ella, más 3 veces lo que aparece en la fila 3, ¿verdad? Y si hago eso, fíjense que estos ceros no se alteran, ¿verdad? Porque 0 más 3 veces 0 sigue dando 0 más 0 que es 0. 0 más 3 veces ese 0 que es 0 sigue dando 0. Menos 9 más 3 veces ese 3 da menos 9 más 9, porque 3 veces ese 3 es 9, y menos 9 más 9 da el 0. Y ahora sí que llegamos, como vimos, ¿verdad?, en la primera parte de esta lección, a esa matriz y vamos a verificar que efectivamente es escalonada. Fíjense que el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna. Primer elemento no cero de la segunda fila está aquí, una columna más a la derecha que en la columna en la que se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior, y el primer elemento no cero de la tercera fila está aquí, en una columna más a la derecha de la columna en la cual se encuentra el primer elemento no cero de la fila anterior. Y finalmente, ahora esta última fila, fíjense que está compuesta por ceros exclusivamente. Recuerde que esas son precisamente las dos características que tiene que tener una matriz para estar escalonada. Que el primer elemento no cero de cada fila tiene que aparecer cada vez más hacia la derecha, en una columna cada vez más y más hacia la derecha. Y que cualquier fila que esté compuesta por ceros exclusivamente, como ocurrió en este caso, tiene que estar debajo de cuales fuera otras filas que no estén compuestas exclusivamente por ceros. ¿Okay? Bueno, ahí determinamos, ¿verdad?, ese proceso de escalonar esa matriz, repito, haciendo uso de esa construcción que vimos en el teorema que nos dice que cualquier matriz es equivalente a una matriz escalonada. O sea, que usted puede transformar cualquier matriz en una matriz escalonada, aplicando cualesquiera tres o varias de las tres operaciones elementales que hay sobre las filas de una matriz, que recordamos que son intercambiar dos filas, sustituir cualquier fila por un múltiplo constante y no cero de ella misma, o sustituir cualquier fila por la suma de un múltiplo constante y no cero de ella misma más cualquier otro múltiplo constante y no cero de otra fila en esa misma matriz. Bueno, vamos a ver esta definición y dice: considere el sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas siguiente. Lo tenemos aquí presentado, ¿verdad? Fíjense que está escrito en la forma estándar o canónica. Con los términos con las incógnitas, que son, recuerden, x sub 1, x sub 2, x sub 3, recuerden que esta notación la vimos en el álgebra intermedia, cuando estudiamos los sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Fíjense que en todas las ecuaciones, ¿verdad?, los términos con las incógnitas, x sub lo que sean, están a la izquierda y están todas en el mismo orden: x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta llegar a x sub n, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. hasta llegar también a x sub n. Y en el lado derecho, fíjense que aparecen los términos constantes. Pues una vez usted tenga su sistema de ecuaciones lineales
escrito en la forma estándar o canónica, usted puede identificar lo siguiente. La matriz de los coeficientes de este sistema es la matriz de dimensión m por n, que contiene precisamente los coeficientes de ese sistema. O sea que la matriz de los coeficientes del sistema se llama A mayúscula, porque fíjense que al yo representar los coeficientes de las ecuaciones de ese sistema con la letra A minúscula, pues lo vamos a llamar A mayúscula, ¿verdad? Y fíjense que contiene los coeficientes, o sea, los números que acompañan a las incógnitas. El que acompaña a x1 en la primera ecuación, que sería el a sub 1, 1, y lo está aquí. El que acompaña al x2 en la primera ecuación, y lo aquí. Etcétera, ¿verdad? El que acompaña a la x3 hasta al que acompaña a la x1. Después vendría en la segunda fila pues los coeficientes de la segunda ecuación. Y son los coeficientes que acompañan a las incógnitas x1, x2, x3, etcétera, hasta llegar a x1. Y así seguimos hasta llegar a acomodar aquí en esta matriz los coeficientes numéricos correspondientes de las incógnitas x1, x2, x3, etcétera, hasta llegar el coeficiente que acompaña a la x sub n en la fila número n, que es el coeficiente a sub mn, ¿verdad? Bien. Entonces, la matriz de los constantes de esa es la matriz de dimensión m por 1, que consiste de las constantes del sistema. Así que fíjense que voy a recoger en una matriz, ¿verdad?, estas constantes, ¿verdad? Y como están representadas en el sistema original con la letra B minúscula, pues la matriz de los constantes del sistema la vamos a ver B mayúscula. Y fíjense que contiene al B sub 1, al B sub 2, etcétera, al B sub 3, al B sub 4, hasta llegar al B sub n, ¿verdad? Las constantes de las ecuaciones en ese sistema escrito ya en forma estándar, que recuerden que se coloca en el lado derecho. Bien, y finalmente la matriz ampliada o aumentada de ese sistema es la matriz de dimensión m por n más 1 y compuesta por los coeficientes más las constantes. Esto es, y entonces vamos a presentar aquí esa matriz ampliada o aumentada de ese sistema. Fíjense que dice que va a contener los coeficientes, o sea que va a tener estos mismos elementos o entradas que contiene la matriz de los coeficientes más las constantes, o sea que va a contener también los elementos o entradas de la matriz de las constantes de ese sistema, ¿ok? Así que se verá así. Primeramente fíjense que tienen los coeficientes, la a sub 1, 1, más y a sub 2, 1, perdón, 2, y a sub 1, 3, etc., hasta llegar a sub m, 1, n, perdón. Y también va a tener el coeficiente numérico b sub 1. Y aquí tendremos estos coeficientes numéricos también, ¿verdad? Estos mismos que están colocados en la matriz de los coeficientes. A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, etcétera, hasta llegar a sub 2, n, y además la constante que es de la segunda ecuación, que es b sub 2. Y así seguimos, ¿verdad?, hasta llegar a colocar en la fila m los coeficientes numéricos de la ecuación número m de nuestro sistema, que son pues a sub m1, a sub m2, a sub m3, etcétera, hasta llegar a sub mn. Y además la constante, ¿verdad?, de la ecuación número m, que es b sub m. Pues esa es la matriz ampliada o aumentada de ese sistema. Y muchas veces, como dice la definición, que está compuesta por los elementos de la matriz de los coeficientes y los elementos de la matriz de los constantes, para yo ver dónde termina uno y empieza otro, muchas veces se pasa una raya entrecortada para separar, ¿verdad?, los elementos de la matriz de los coeficientes de los elementos de la matriz de las constantes, que ahora están en una sola matriz, ¿verdad? Y se representa de esta manera: la matriz compuesta por la matriz de los coeficientes más la matriz de las constantes de nuestro sistema, ¿okay? Donde esta raya entrecortada, la raya vertical entrecortada, separa a los coeficientes de las incógnitas del sistema de las constantes también del sistema. ¿Okay? Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. Dice: presente
la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada que recuerde que también se puede llamar aumentada de los siguientes sistemas. Y el primero es el siguiente sistema. Dice el primer sistema que tenemos dice 2 x menos un tercio y, 2x menos un tercio y es igual a 0 y menos 3x más y es igual a 5. ¿Cuál es la matriz de los coeficientes? Que recuerde que se representa con la letra A mayúscula. Ya la borramos aquí, pero se representa con la letra A mayúscula. ¿Cuál sería la matriz de los coeficientes de las incógnitas? Y los coeficientes de las incógnitas en la primera ecuación son 2 y negativo 1/3. Y en la segunda ecuación son negativo 3 y 1. Recuerde que lo que acompaña aquí a la y es 1, ¿verdad? Esa es la matriz de los coeficientes. La matriz ampliada, que recuerde que se representa de esta manera, ¿verdad? Consiste también, y dicho sea de paso, podemos usar corchetes o llaves. Como aquí estoy representando las matrices con llaves, aquí las representada con corchetes, ¿verdad? Por eso puse aquí corchetes en la notación de representar la matriz ampliada, ¿verdad? Pero aquí la matriz la estamos representando con paréntesis, encerrando entre paréntesis, que será la matriz compuesta por esos coeficientes, 2, negativo 1/3, y las constantes, que en la primera ecuación es 0, negativo 3, 1 y el 5. ¿Okay? Y recuerde que para identificar que aquí está la matriz del coeficiente, aquí está la matriz de las constantes, ¿verdad? Pues podemos, si queremos, pasar esa raya vertical entrecortada ahí. Y fíjense en este segundo ejemplo que dice 2x menos 3y, 3x menos 2y, más 1 es igual a z, menos 3x menos 2z, menos 2z menos 3x más y menos 1 es igual a 0 y x más la z menos 3y es igual a 9. Bueno, lo primero que notamos de este sistema es que fíjense que tiene tres ecuaciones con tres incógnitas x, y, z, que no está escrito en forma estándar, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, que en la primera ecuación uno de los términos que contiene la incógnita está en el lado derecho cuando debe estar en el lado izquierdo. Aquí todos los términos con incógnitas o constantes están en el lado izquierdo. Y aquí las incógnitas están en el lado izquierdo y las constantes están en el lado derecho. Pero fíjense que aquí tenemos x, y z. Cuando pasemos la z acá, aquí podemos escribir x, y la z, la ponemos aquí. Y aquí podemos poner x, y la z. Así que fíjense que lo que nos falta en la última es reescribir el orden, ¿ok? Así que lo primero que hacemos para poder identificar las matrices, o sea, la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada, es reescribir el sistema en forma estándar, ¿ok? O canónica, ¿verdad? Y fíjense que se lo logramos haciendo lo siguiente. La primera ecuación sería 3x menos 2y menos z igual a, y pasamos el 1 acá también, negativo. Fíjense que pasamos el término por la z al lado izquierdo, pasaría negativo, y el término de la constante 1 pasamos al lado derecho y pasa negativo, ¿verdad? Y aquí sería el primero menos 3x más y menos 2z igual a 1, ¿verdad? Colocando el término constante al lado derecho, al transponerlo cambia de signo, ¿verdad? Y aquí sería x menos 3y más la z
igual a 9. Cambiamos en la de orden estos dos términos para que quede la y segunda y la z tercera. Dicho sea de paso, no tienen que estar en ese orden, no tienen que estar x, y, z. X, y, z, puede ser, digamos, y, z y x. Pero entonces en todas las ecuaciones, para que esté en forma estándar o canónica, tienen que estar y, z y x, y, z y x. Pero generalmente uno coge y las coloca en orden de alfabético si es que tiene la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Muy bien, pues entonces fíjense que aquí yo puedo identificar la matriz de los coeficientes del siguiente modo. Vamos a usar corchetes en este caso, ¿verdad? 3, negativo 2 y negativo 1. Negativo 3, 1 y negativo 2. 1, negativo 3 y 1, ¿verdad? Y ahí tendríamos la matriz de los coeficientes de ese sistema. Y la matriz ampliada, que recuerden que se presenta con este símbolo, ¿verdad? Y normalmente usamos corchete, porque fíjense que, como se dice, estamos usando ahora corchete para representar la matriz, las matrices asociadas a este sistema. Pues sería, pues nuevamente, esa misma matriz, pero además añadimos la columna que contiene las constantes del sistema. Así que sería 3, negativo 2, negativo 1 y negativo 1. Negativo 3, 1, negativo 2 y 1. Y finalmente 1, negativo 3, 1 y 9. ¿Okay? Y claro, pues, si queremos, para separar la matriz de los coeficientes del sistema, que aparece en esta matriz ampliada, de la matriz de las constantes, que también aparece en esa matriz ampliada, pues pasamos esa raya vertical entrecortada. Muy bien, bueno, pues vamos a ver entonces lo siguiente. Fíjense que estas matrices, ¿verdad? Específicamente, más que todas, la matriz ampliada es una especie de radiografía del sistema que usted tenga. Por ejemplo, fíjense que yo aquí, ¿ven? Ustedes fíjense que tiene los mismos números, pero no le faltan las variables, las incógnitas, ¿verdad? O sea que yo estoy en cierta forma trayendo los números constantes que están envueltos en el sistema a una matriz, ¿ok? Y fíjense que recuerde que el método de eliminación de Gauss, ¿verdad? Para resolver sistemas de ecuaciones, consistía en usted ir, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Transformando las ecuaciones de manera que en la primera fila o en la primera ecuación, perdón, o en la última ecuación se quedaran todas las incógnitas y las dejáramos en la primera o en la última, ¿verdad? Todas las incógnitas, entonces de ahí hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y vamos a ir eliminando progresivamente incógnitas del sistema. A ver si nos quedaba una ecuación con una sola incógnita, la resolvíamos, y una vez conocida esa incógnita, entonces sustituíamos en las otras ecuaciones para buscar los valores de las otras incógnitas en la solución final de ese sistema, ¿verdad? Pues fíjense que entonces yo podría, y recuerde también que para yo resolver sistemas de ecuaciones por el método de eliminación de Gauss, aplicaba las llamadas 3 operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema, que fíjense que son correspondientemente las mismas operaciones elementales que yo puedo efectuar sobre las filas de una matriz. Así que fíjense que yo podría pensar, bueno, pues yo voy a tratar este sistema, de resolver ese sistema por el método de eliminación de Gauss, escalonando el sistema, ¿verdad? O sea, dejando en la primera fila todas las incógnitas y en adelante, y eliminando las incógnitas que aparecen al principio, a la izquierda, ¿verdad? Progresivamente, y tendríamos un sistema lo que se llama escalonado, ¿eh? Pues fíjense que si yo escalono este sistema, perdón, más bien esta matriz ampliada de este sistema, ¿verdad? Pues yo voy a obtener finalmente los coeficientes que van a aparecer en el sistema original ya escalonado, ¿ven? Así que yo podría aplicar el método de eliminación de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales en vez de al sistema original, a la matriz ampliada del sistema. Escalonaríamos esa matriz ampliada y ya usted verá cómo eso nos ayuda a resolver el sistema original. La cuestión es que cuando usted hace eso mismo, el mismo método de eliminación de Gauss, ¿verdad? Pero en vez de hacérselo o aplicárselo al sistema original, se lo aplica a la matriz ampliada del sistema original. Ese procedimiento, en donde usted trabaja con la matriz, no con el sistema original, se llama el sistema de eliminación de Jordan. Y como es tan parecido al de Gauss, en algunos sitios le llaman el método de eliminación de Jordan-Gauss, ¿ok? Así que vamos a notar esa observación. Note que la matriz ampliada
de un sistema es una radiografía del sistema original. Por lo tanto, si vamos a resolver el sistema original escalonando ese sistema, por lo tanto, si vamos a resolver el sistema original por el método de eliminación de Gauss, será equivalente a escalonar la matriz ampliada del sistema, ¿ok? La matriz ampliada del sistema. Cuando hacemos uso de este nuevo procedimiento, decimos que hemos utilizado el método de eliminación de Jordan, y como se parece tanto al método de eliminación de Gauss, ¿verdad? Lo único que estamos trabajando con la radiografía del sistema, en muchos sitios le añaden de Jordan Gauss, aunque de hecho quien se ideó ese procedimiento haciendo uso de la matriz ampliada del sistema no fue Gauss, que usó las ecuaciones originales del sistema, sino Jordan, ¿okay? Bueno, pues entonces vamos a ver ejemplos de cómo resolveríamos, ¿verdad?, esas ecuaciones, esos sistemas de ecuaciones por medio del método de eliminación de Jordan o de Jordan-Gauss, que recuerde que es utilizando la matriz ampliada del sistema que tengamos, ¿ok? Bien, pues fíjense, ejemplo. Resuelva los siguientes sistemas por el método de Jordan, ¿ok? Y el primer sistema dice así, y dicho sea de paso, ese primer sistema lo vamos a trabajar paralelamente haciendo uso del método de Gauss y del método de Jordan-Gauss, ¿ok? O sea, haciendo uso de las ecuaciones originales en el sistema y de haciendo uso de la matriz ampliada del sistema. Fíjense, aquí nos da este sistema 4x más y igual a 2 y x más 4y igual a 1, ¿ok? Y vamos a hacer dos columnas, una por el método de eliminación, recuerden que se puede llamar también el método de eliminación de Gauss, ¿verdad?, de Gauss, y aquí por el método de Jordan, ¿ok? Bueno, pues en el método de Jordan-Gauss, ¿verdad? Recuerde que en el método de eliminación de Gauss usted hace uso del sistema original, 4x más y igual a 2 y x más 4y igual a 1, ¿verdad? Bien, en el método de Jordan, ¿qué usted hace? Hace uso no del sistema original, sino de la matriz ampliada, y la matriz ampliada del sistema es 4, 1, 2, ¿verdad?, usando los coeficientes
de las incógnitas en la primera ecuación más la constante. Igualmente, en la segunda fila de la matriz empleo usaremos los coeficientes numéricos de las incógnitas y la constante de la segunda ecuación, ¿verdad? 1, 4 y 1. ¿Okay? Y recuerde también que usted, si quiere, separa la matriz de los coeficientes de la matriz de las constantes por esa raya vertical entrecortada. Bueno, pues fíjense, lo primero que tendríamos que hacer para escalonar este sistema es, digamos, pues yo voy a tener que dejar, ¿verdad? Escalonar, usted deja todas las incógnitas en la primera ecuación y empieza a eliminar progresivamente incógnitas de las primeras o de las que están a la izquierda, ¿verdad? En este caso tendremos que eliminar en la segunda ecuación la incógnita x. Pues como yo transformo ese sistema en uno equivalente, o sea, uno que tiene las mismas soluciones, eliminando la x de la segunda ecuación, pues fíjense que yo tendría que coger la segunda ecuación, ¿verdad? Y sustituirla por, ¿qué hacemos con ella? Pues mire, como yo voy a usar este 4x para eliminarlo, pues multiplico esa segunda ecuación precisamente por 4, la segunda ecuación por 4, eso me lleva esto a 4x, siéndose en el resto el 4x que está en la ecuación 1. ¿Ves? Bien, aquí, ¿qué tendremos que hacer para ir escalonando esta matriz? Pues este 1, ¿verdad? Yo lo quiero eliminar o convertir en 0, no es eliminarlo sino convertirlo en 0, ¿verdad? Para que el primer elemento no 0 de la segunda fila me quede más a la derecha. Así que cojo ese elemento que está en la fila 2 y cojo la fila 2 y la voy a sustituir, ¿verdad? Por la fila 2 multiplicada por 4, restándole la fila 1. Fíjense que si yo multiplico por 4, este elemento 1 que está en la fila 2 me da 4, menos este elemento que está en la fila 1 que es 4, 4 menos 4 da el 0 que yo quiero ahí, ¿verdad? Así que fíjense que aquí tendríamos que la primera ecuación se queda igual, ¿verdad? Porque en la primera usted va a dejar, al escalonar un sistema, en la primera usted deja todas las incógnitas, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, tendríamos, vamos a ver, la segunda ecuación, 4 veces x menos las 4x que está en la primera ecuación da 0, ninguna x, ¿verdad? 4 veces y, 4y, que da 16y, menos lo que está en la ecuación 1, que es una y, 16y menos una y, 15y. Y 4 veces lo que está en la ecuación 2, daría 4, menos lo que está en la ecuación 1, que es 2, 4 menos 2, 2. ¿Verdad? Y aquí, lo mismo, la primera fila se queda igual, 4, 1, 2, y lo mismo que ocurre aquí. En la segunda fila, al yo hacer esto, al sustituirla por 4 veces ella menos la fila 1. 4 por este 1 es 4, menos este 4 de la fila 1, da 0 aquí. 4, está en la fila 2 por 4 da 16, menos esta 1 que está en la fila 1 da 15. Y 4 por este 1 da 4, menos este 2, 4 menos 2, 2. ¿Okay? Y aquí tendríamos entonces la matriz que nos resulta hacer eso. Fíjense que ya este sistema está escalonado. Fíjense que cuando sale un 0, ¿verdad? 0x no hay que ponerlo. Ahora, en la matriz, si aparece un 0, hay que ponerlo, ¿verdad? Un elemento, una entrada de la matriz. Bien, así que fíjense que este sistema ya está escalonado. Y esta matriz, ¿verdad? Porque está escalonado. Fíjense que en la primera ecuación tenemos todas las incógnitas y en la segunda ya eliminamos la primera, ¿verdad? Y esta matriz ya está escalonada, ¿verdad? Porque fíjense que el primer elemento no solo la primera fila está aquí, el primer elemento no solo la segunda fila está un poco más a la derecha, en la columna número 2, en la columna número 1, el primer elemento no solo de la primera fila, ¿verdad? En la columna más a la derecha, que la columna en la que se encuentra el primer elemento no solo de la primera fila, ¿verdad? De la fila anterior. Bien, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Pues mire, de la ecuación 2 yo puedo sacar cuánto es la y aquí yo podría transcribir, según esto quería decir, ¿verdad? Una x más 4y igual a 1, pues esto quiere decir 0x, nada de x, más 15y, que me sale lo mismo que esto, igual a 2 y resolvemos la ecuación, ¿ves? Que me salió al yo leer esa segunda fila. Bueno, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.